Hola, soy Diana Velázquez y voy a estarles hablando acerca de la singularidad cuántica cuando las máquinas superinteligentes usen las redes cuánticas. La intencionalidad de este tema es tratar de comprender hacia dónde va nuestro mundo, hacia dónde van nuestras vidas, hacia dónde va el universo que conocemos como tal. Si nosotros nos fijamos y podemos observar la imagen que sale en esta pantalla, vemos que la imagen es una ciudad y tiene como caminos de redes, por así decirlo, o caminos. Es como una simulación de lo que podría llegar a ser las redes cuánticas. Realmente podría estar libres y viajar de maneras rápidas, inmensas, a lugares, a todos los lugares posibles, con la capacidad realmente para sostener esta tecnología. Porque el mundo cuántico realmente acerca de lo que es la mecánica cuántica, realmente abre todo un universo que no es visible, una realidad que sobrepasa lo que es el entendimiento humano. Entonces he decidido unir el pensamiento de la inteligencia artificial junto con la mecánica cuántica, en este caso las redes cuánticas. Vamos a hablar primeramente de la evolución de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se adoptó, se venía hablando con anterioridad en los años 1900, desde los años 1900, 920 y algo aproximadamente, 30 y algo, ya se venía hablando acerca de lo que era la inteligencia artificial o la idea, la concepción de una máquina inteligente que nos permitía, o que ella misma pensara, ¿verdad? Que ella misma ayudara al ser humano, pero la primera vez que se adoptó la palabra de inteligencia artificial fue hasta 1956 con John McCarthy. John McCarthy fue el primero en adoptar y básicamente abrirle a las personas lo que era el estudio en la inteligencia artificial, no solo el estudio, sino que también avanzar en el campo, avanzar y dar nuevos experimentos, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos hechos, nuevos hitos, seguir invirtiendo en lo que era esta rama, esta ciencia, ¿verdad? Porque vemos que eh, la evolución de lo que es la ciencia computacional ha venido a romper paradigmas, a romper ideas, a romper la cultura de la humanidad inclusive y conectar, porque eso es lo que se espera, ¿verdad? Que pueda conectar lo que es una parte de un mundo que no vemos ahorita con otra parte totalmente distinta del mundo. Y hago seña a esto porque, por ejemplo, yo puedo poner este ejemplo de este lápiz que tiene una punta bastante distinta, ¿verdad? Pero esta está conectada a lo que es esta otra parte que, a pesar de ser del mismo color, en este caso son partes distintas y tienen una función diferente, y es lo que trata o lo que se trató de adaptar en la evolución de la inteligencia o el pensamiento de la inteligencia artificial. Entonces McCarthy utiliza y adapta este en su conferencia en este campo científico, y a raíz de esto muchas personas empezaron a cuestionarse, a preguntarse si esto realmente era posible. Entonces uno de los pioneros que acompañaron a John McCarthy, porque son pioneros realmente al adquirir estas ideas y llevar no solo las ideas y el estudio, dar el conocimiento a las futuras generaciones, porque estamos hablando de 1956. Hemos pasado bastantes décadas, bastantes
generaciones ya, pero viene Christopher Stracy con la primera, se podría decir, adaptación de la inteligencia artificial en lo que es el juego de damas. Realmente esto sienta, sienta las bases para que exista el estudio de la inteligencia artificial como tal, ¿verdad? Luego, dentro de estos avances en la actualidad, pues tenemos lo que es el machine learning y lo que son el estudio de las redes neuronales, ¿verdad? Es como un impulso realmente. Y lo curioso de tener esto es que tocamos el punto del el universo cuántico. El origen de la computación cuántica inicia con Richard Feynman. En 1980 tiene la idea y leo para ustedes, la naturaleza, decía Feynman, no es clásica. Si se quiere hacer una simulación de la naturaleza, es mejor que sea por la rama de la mecánica cuántica, porque ya tenían la idea de simular lo que era la naturaleza, de llevarnos a un mundo totalmente distinto. ¿Y qué más de la mecánica cuántica que estudia la existencia de dos componentes iguales al mismo tiempo, ya sea que estén uno enfrente del otro, estén totalmente en lugares diferentes. Entonces, Feynman propone esta idea de que las computadoras clásicas pasen y dejen de ser clásicas e empiecen a utilizar sistemas cuánticos. Él abre el camino a la unión de la computación con la cuántica. Viene en 1985 David, eh, que propuso el algoritmo de Destro, que es el primer algoritmo cuántico, nuevamente sentando las bases de la computación cuántica, siendo uno de los mayores hitos porque permite que se sigan haciendo experimentos y tenemos en 1990 lo que es el invento de la criptografía cuántica. Esto es muy similar, o sea, la evolución de estas ramas es muy similar a la evolución de las computadoras, donde el descubrimiento de uno aporta al descubrimiento del otro y sigue evolucionando. Entonces vemos que realmente lo que es la inteligencia artificial y la computación cuántica no es algo de hace poco, de hace 10 años, o de hace 15 años, sino que es algo que viene desde 1900. Realmente ha pasado milenio. Entonces, luego de esto, y vamos con los avances recientes que tenemos hoy en día con la IA en IA cuántica. La primera unión de la IA y la computación genera como nuevas interrogantes para todos, pero el descubrimiento y descubrimientos, claro, tenemos en el 2023 que ciertos investigadores demostraron que el algoritmo cuántico puede romper una encriptación actual en cuestiones de horas, lo que deja como evidencia que al adoptarse lo que es la tecnología cuántica, nuestra tecnología actual va a ser obsoleta y realmente se tendría que estar preparado la educación y empezar a educar a las personas en base a esto, porque es hacia donde va el mundo realmente, es hacia dónde se va a catapultar. Sin embargo, como vamos a evolucionar, ¿qué pasa con aquellas personas o aquellos países, aquellas naciones que no tienen la oportunidad de, de evolucionar con ellos? Porque en los países de escasos recursos, en los países más pobres, como es nuestro país Honduras, apenas nosotros vamos por lo que son las redes de IPv5 y más o menos ni siquiera lo tenemos todos porque seguimos teniendo lugares donde no llegan los internet, no llega el IPv5, a veces es el 2, a veces hasta mucho el 4. Entonces,
vemos como países como el de nosotros podrían quedar obsoletos y realmente replantearse la idea de la gobernanza, ¿no? Podríamos llegar hasta esos extremos, sin duda alguna, teniendo en cuenta que la unión computacional cuántica y la inteligencia artificial viene a evolucionar todo el universo en sí. Tenemos el inicio de la década de los 2000, el algoritmo cuántico, como habíamos visto con anterioridad. Este siempre se prevé que sea por aprendizaje. En el 2010 viene María Schluss, que formaliza el campo Quantum Machine Learning, aplicando métodos cuánticos a problemas de la inteligencia artificial, porque sabemos que se espera que la inteligencia artificial pueda ser ella autosostenible, pueda ser una que no requiera de tanta mano humana para que pueda adquirir conocimientos y mejoras, ¿verdad? Entonces, como vemos, al aplicar los métodos cuánticos, le permite a la tecnología realmente hacer avances que van mucho más allá de los avances que tenemos hoy en día. Y para entender un poquito de esto, vamos a hablar de los dos componentes o de los dos fenómenos cuánticos claves para poder llegar a esto. Y es que en la actualidad la la computación cuántica estudia más que nada lo que es la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, como dice aquí, son dos partículas que están conectadas de forma en que el estado de una afecta al estado de la otra. Afecta al estado de la otra sin importar lo que es la distancia. Einstein lo llama como acción fantasmal a la distancia. Esta teoría del entrelazamiento cuántico realmente se utilizó en procesos como los qubits y la criptografía cuántica. Vamos a hablar un poquito de lo que es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico explica cómo dos partículas pueden estar conectadas independientemente de la distancia. Estas partículas pueden realmente impactar lo que es a la otra. En palabras más claras, podría decir que el entrelazamiento consiste en una conexión instantánea. Vamos, existe una conexión instantánea donde de alguna manera las partículas no son partícipes de la intuición de la otra, pero da una apertura donde dos objetos separados son independientes, pero en la medida o en el momento en que se miden, pueden afectarse el uno a la otro. Donde, eh, donde, pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo. Estas podrían ser como los objetos existentes, partículas que tienen una conexión, tienen un estado también y este estado tiene importancia a la otra. Pueden ser y están iguales, pero estos eh, están en lugares distintos. Este entrelazamiento consiste en la conexión que hay entre estos dos, pero este entrelazamiento no es partícipe de lo que pueda hacer este y lo que pueda hacer este otro. Sin embargo, en el momento, y es lo que hace la mecánica cuántica, en el momento donde estos estados en su individualidad se miden, entonces sí afectan indistintivamente de dónde estén al otro. Lo que hace de estos
lo que hace de este entrelazamiento algo impredecible. Em, por ello es que se tiene una correlación entre los mismos. Eh, y es por esto mismo que los utiliza el IBM y Google, porque es utilizada para se pretende ser utilizada para la transferencia de información a través de lo que son estas partículas y pues en lo que es la criptografía, los protocolos, más que nada usan este entrelazamiento para crear lo que son las claves, los QKD. Entonces, básicamente, esto sería el entrelazamiento, la individualidad de las partículas, pero que se conectan indistintivamente de la distancia y solo se pueden afectar si estas miden. Por otro lado, tenemos lo que es la superposición. En la superposición tenemos como un sistema cuántico que puede existir en múltiples lugares de manera simultánea. Eh, obviamente, así como el entrelazamiento hasta que estos se miden, entonces son afectados. Si nosotros vemos el comportamiento de los electrones, su comportamiento es, existe una apertura y el electrón pasa en medio de. Cuando el electrón pasa en medio de, puede irse ya sea en líneas o puede irse en un punto y llegar a un punto clave. Pero supongamos que el electrón tiene dos espacios de esta manera y obviamente un espacio enfrente. Cuando pasa sobre este espacio, el electrón pasa de manera natural, como podríamos decirlo nosotros, pero se pretende que al tener dos espacios detrás de este y este, el electrón pueda pasar en uno de estos dos. Sin embargo, la superposición en este caso estudia cómo esto puede pasar por por ambos y existir a la misma vez. Porque pase por ambos no significa que se dividió, es el mismo. Y cuando llega, puede llegar en un estado distinto, pero sigue siendo el mismo y puede existir de esta manera en distintos lugares al mismo tiempo. En la computación cuántica, los qubits usan la superposición para procesar esta información de manera paralela, permitiendo comunicaciones seguras de manera eh, criptográfica. Es por eso que estos hallazgos y la computación, la mecánica cuántica, la computación cuántica estudia el entrelazamiento y la superposición. El entrelazamiento para realmente asegurar los enlaces de información y la superposición cuántica por la existencia de lo que es la existencia de un mismo componente de manera paralela en distintos lugares. El objetivo general o el impacto de la singularidad cuántica, al entender lo que es este universo cuántico, es entendible que lo que se pretende hacer es que se pueda estar todos conectados. Pero si el estudio de esto avanza, realmente existe la posibilidad de que avance hasta tal punto donde todos nosotros no somos, eh, no podemos llegar a tener una individualidad o una privacidad, por así decirlo. Esto podría escalar hasta tal magnitudes, ¿verdad? Analizar el impacto de la singularidad cuántica, la fusión entre la inteligencia artificial y las redes cuánticas. En nuestra sociedad, la seguridad global en sí y la autonomía humana tienen un impacto en donde no solo se exploran oportunidades tecnológicas para lo que es la salud, sino que también se tienen riesgos éticos y escenarios donde aquellos con mayor poder utilizan
estos mecanismos para su propio gusto, para su propio gobierno, para lo que es su propio poder. Porque si en la actualidad se utiliza la tecnología para atacar a otros países, por cuánto más se puede utilizar una red cuántica donde no hay límites. Realmente eso es lo que, o esa es la promesa, no hay límites de comunicación, no hay límites eh, donde uno puede estar desconectado. ¿Qué implica esto? Sino el hecho de que estemos constantemente de alguna manera, si yo necesito saber dónde está una persona, lo voy a saber en cuestiones de segundos, porque esto es lo que puede llegar a permitir lo que es la singularidad cuántica, ¿verdad? La computación cuántica. Lo que yo trato o pretendo de hacer en esta investigación con los objetivos específicos es dar a conocer el entrelazamiento cuántico y la superposición, ¿verdad? Cómo estos se relacionan en la actualidad con lo que es la IA, el estudio de el entrelazamiento y la superposición cuántica pueden llegar a darle a la IA, sino que es un mayor empuje lo que es inclusive una inteligencia autónoma, porque pues básicamente podría ser incontrolable. Sin embargo, con esto se pretende evaluar lo que se hace en el día de hoy para los dominios críticos con las redes lógicas y la automatización en el día de hoy, qué es lo que eh, identifican en la actualidad para, para decir, ok, pueda que esto tenga riesgos éticos. Por ejemplo, em, en los países como China, que se hizo un gran hito donde realmente permitió que una red cuántica llegara a una distancia bastante amplia, pero no han tenido en cuenta lo que es la seguridad ética. No están haciendo estos experimentos, pero no se ponen a pensar en en las estandarizaciones, en las normas, en las reglas que estos tienen que seguir, ¿verdad? Entonces, el objetivo es también llegar a una conclusión en donde nos concienticemos que así como puede ser una gran ventaja para la salud, para la comunicación, para las investigaciones, para los datos, también puede ser una gran ventaja para ser portadora de como un armamento militar, ¿verdad? Entonces se determina que el poder eh, recae realmente sobre la IA y las redes cuánticas, porque se le pretende dar autonomía a lo que es la IA, ¿verdad? Eh, Tenemos la convergencia como justificación entre la IA y las redes cuánticas, dando un punto de inflexión histórico. La justificación para estudiar esto es que he considerado que cuando esto se logre, cuando realmente lleguen a lograr lo que es la comunicación en las redes cuánticas, cuando se escuche las redes cuánticas, va a ser un punto de inflexión histórico y donde va a cambiar nuestro mundo en general. La demostración de estos, y voy a pasar a los descubrimientos. Una de las demostraciones es el Quantum Internet, el Internet cuántico, con la gestión de las redes cuánticas hoy en día, con los modelos que se, que se, que se han realizado. O sea, China es parte de esos modelos donde hizo un gran hallazgo en las redes cuánticas. Tenemos a Google con la computadora cuántica, a IBM con el procesador. Entonces, realmente otra justificación es la demostración en el 2023 del algoritmo cuántico, cuando se rompe, ¿verdad? Lo que es la encriptación en cuestiones de horas.
revelando que la misma tecnología que promete comunicaciones también es una amenaza. Paradójicamente, este descubrimiento de wow, lo que podemos hacer con, con, con la computación cuántica también es un riesgo, porque estarán expuestos pues los mundos, o bueno, perdón, los países que no puedan consumir esto. Junto con este experimento, bueno, también tenemos el proyecto del procesador Psychomer de Google y las redes neuronales cuánticas. Eh, Uno de estos realmente bueno, junto con esto tenemos como el experimento del satélite chino, el MISIUS, que anticipa un Internet cuántico global. Y está bien, pero repito, ¿cuánto nos costará a todos nosotros? Si no se plantea, si no se plantea a que la educación cambie en países como el de nosotros vamos a ser sometidos e inclusivemente gobernables. Y ya estamos siendo gobernados, pero ya no va a haber una independencia como países tercermundistas que no tienen capacidades para esto. Y si no hemos sido vendidos en totalidad en la actualidad, con estos avances, muy posiblemente vamos a ser países totalmente vendidos. Los riesgos existenciales son el del poder. La combinación de la IA puede ser generar una brecha tecnológica impresionante, donde naciones podamos quedar sin accesos tecnológicos o ser sometidos a otras naciones, ¿verdad? El armamento cuántico, que es totalmente un riesgo en el día de hoy. La relevancia científica, pues estos estudios responden a los últimos avances en el día de hoy y se estará analizando este experimento, ¿verdad? Examinando las limitaciones de estos. Por ejemplo, una de las limitaciones que tienen en la actualidad es la de coherencia cuántica en los sistemas que tienen. ¿A qué me refiero con la de coherencia? La de coherencia es que, por ejemplo, China que hizo este descubrimiento, ¿verdad? O, o, o logró impactar en lo que es un Internet cuántico. En cuestiones de segundos, esto solo duró muy poco, no llegó a permanecer como tal y así se ha dado para lo que es el entrelazamiento entre partículas, ¿verdad? Para resolver problemas, para permitir que haya una comunicación, aunque haya realmente una distancia enorme, porque a la final son estados que se mueven de manera independiente, pero pueden afectarse. Entonces, el entrelazamiento, la conexión que tienen estas dos formas, estos dos componentes, no dura tanto como se esperaría, ¿verdad? Son cuestiones en segundos y lo que es y eso es lo que pertenece realmente a la de coherencia, que no dura mucho tiempo, al menos el entrelazamiento y, y lo que es la superposición. Los desafíos que tienen en la actualidad, pues obviamente es la de coherencia, eliminar la de coherencia y que realmente puedan ser unos sistemas escalables, que sabemos por escalables que puedan perdurar por mucho, mucho tiempo y que permitan a que estos descubrimientos puedan seguir dando apertura a más descubrimientos, ¿verdad? Que si soy honesta, consideraría que sí están siendo escalables, porque desde el inicio, donde se creó lo que era, se adoptó la inteligencia artificial y se creó lo que es el juego de damas, cuando se creó el primer algoritmo, ¿verdad? Vemos que esto ayudó de alguna u otra manera a los descubrimientos actuales, a los hitos actuales, a los hechos actuales. Los países pobres necesitan, otro desafío es que los países pobres, los países que realmente no tenemos una educación bastante extensa,
necesitamos una educación sí o sí acerca de lo que es la tecnología. Tendría que ser obligatorio el estudio, el entendimiento de lo que es la inteligencia artificial, cómo manejarla, cómo manejar una computadora, cómo poder darle mantenimiento a los programas. Tiene que ser, el lenguaje informático debería de ser un nuevo lenguaje obligatorio realmente, porque si no se pierde y quedamos impuestos o podemos quedar impuestos por aquellos que realmente manejen estas tecnologías y vamos a depender de ellos siempre. Entonces veo yo que es crucial equilibrar, porque así como lo estoy viendo, cómo crece esto, nosotros podríamos fácilmente ser gobernados por otro país y Honduras dejaría de ser Honduras. Entonces, ese es la investigación que estoy haciendo. eh, es lo que se espera o espero seguir interrogando, profundizando y concientizar más que nada a los países, a los gobiernos, a los presidentes, que no demos por hecho que la tecnología no puede avanzar y que para eso están los países de potencias para crearla. No, no lo demos por sentado, sino más bien eh, incentivemos a que también nosotros podamos aprender de esto, porque si no, eh, dejaríamos de ser países soberanos e independientes dentro de lo que cabe. Muchas gracias por la atención. Y esto ha sido pues todo lo que es la investigación de la superinteligencia combinado con las redes cuánticas. Muchas gracias.